idea, digamos, de actividad cerebral es una idea gestada para producir conocimiento, que una de sus características, digamos, esenciales de este conocimiento es que se fundamenta en datos. Por tanto, la pregunta es cómo conocemos esos datos, qué tipo de datos son los que llevan a que nosotros tengamos una noción, una idea, un conocimiento. Entonces decíamos que para nosotros producir esos datos o ese conocimiento, lo hacemos a través de unas funciones cognitivas. Esas funciones cognitivas nos llevan a su vez a pensar en términos entonces de que son actividades, acciones que realiza nuestro cerebro para podernos brindar datos fidedignos, algo que uno diga es o no es. Y en ese sentido, entonces, los datos dependen entonces de lo que hemos denominado como un proceso de nopcias, que decíamos era un conocimiento por modalidades sensoriales, ¿cierto? Nopcias visuales, auditivas. También teníamos otra función cognitiva, hablábamos de la atención. En la atención mencionábamos selectiva, sostenida, que tenía mucho que ver entonces con uno de los aspectos clave para poder que yo pueda conocer el mundo es saber qué aspecto del mundo me interesa, porque no me puedo fijar en todo. Entonces la atención tiene que ver con esa elección de qué aspecto del mundo es el que en este momento es foco, centro. ¿Vale? Una vez seleccionado, digamos, ese aspecto del mundo, nosotros lo vamos a conocer entonces por una modalidad, digamos, sensorial, ¿sí? Y en ese sentido, eh, no podemos separar, digamos, la atención de las nopcias, porque la única manera en que yo conozco, por ejemplo, si yo selecciono el estímulo visual, para poderlo haber seleccionado, debo haber pasado por un proceso de conocimiento visual. Es decir, haberme yo dado cuenta que lo que quiero conocer es en esa modalidad sensorial específicamente. También hablamos de nopcias, atención, hablábamos también de lenguaje, ¿bien? Y conectábamos un poco el lenguaje con la atención. Este lenguaje con su papel de desarrollo de la atención, pero cuando lo hablábamos en términos de función cognitiva nos interesaba en términos de su expresión y de su comprensión, ¿cierto? Y la sesión anterior estábamos hablando de la memoria, ¿vale? Estábamos aquí. Y entonces, hoy pues vamos a desarrollar un poco más este asunto de la memoria. Y es el hecho de decirles entonces, nosotros vimos la película Memento. Memento, digamos, el semestre anterior representaba para todos nosotros un personaje que tenía dificultades para generar nuevos recuerdos. Entonces, lo que la memoria nos indica tiene que ver es con una acumulación de información, ¿vale? Es decir, que estos datos se alojan, se acumulan. Y es importante diferenciar, porque la clase anterior les decía, nosotros, nuestra memoria es corporal, ¿bien? Y que nuestra nariz era de nuestros abuelos o que nuestro cabello de quién era, ¿vale? Ese tipo de información que ya acumulamos es una información biológica, ¿vale? Pero la que nosotros estamos hablando aquí es un tipo de información que está más a nivel de lo que denominamos datos sensoriales, ¿vale? Datos sobre el mundo, es decir, existen fuera de nuestro mundo, ¿vale? Y no necesariamente es información que viene codificada en nuestro ADN, simplemente cómo se llaman las cosas del mundo, ¿bien? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama el otro? Y decíamos entonces que esta información entonces podría ser una información de largo plazo, ¿vale? O una información de corto plazo. Esta información de corto plazo le llamábamos W o memoria de trabajo,
y que esa memoria de trabajo entonces nos permitía 7 más o menos 9 ítems en nuestra memoria de trabajo. Y decíamos que en esta memoria de trabajo hay la posibilidad entonces de literalmente manipular información. Es decir, yo tengo que trabajar con la información que tengo en mi memoria a corto plazo para organizarla y de esa manera darle sentido y significado. Si no tiene sentido y significado, seguirá siendo una memoria de corto plazo. Cuando tiene significado, es que puede pasar a ser una memoria de largo plazo. ¿Vale? Ejemplo, nunca olvidaremos a qué somos alérgicos. ¿Por qué? Imagínese una vida que olvide que si come almendras, se le cierra la cavidad, digamos, el tórax, garganta, toda esa cavidad faríngea, no puede respirar, muere. O no tiene sentido una vida que olvide, por ejemplo, si tú me trataste mal alguna vez, me pegaste, ¿sí? Me maltrataste. No tiene sentido que yo mmm, continúe poniendo en riesgo mi vida si ya tuve una primera experiencia donde casi pierdo la vida por una experiencia de violencia. ¿Mm? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que un aspecto clave para que pueda ser codificada, vale, entonces vamos a ponerle unos términos ahí como la codificación, ¿vale? Codificar y decodificar, ¿vale? Son como dos procesos que suceden en la memoria, ¿vale? El proceso de codificación es el proceso de registro de la información, de ingreso de la información. El proceso de decodificación es el proceso de recuperación de la información, ¿vale? Por tanto, si lo pudiéramos situar un poco, diríamos que la codificación es más un proceso de corto plazo, pero recuperar información es un proceso más de largo plazo, ¿vale? Es decir, cuando ustedes les hacen un examen oral y les preguntan, ¿qué entienden ustedes por etiología? Entonces, ustedes van a hacer uso de su memoria, no de corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, aquí, en este instante, no se ha trabajado, pero lo hemos escuchado anteriormente. ¿Dónde? Entonces yo puedo decir, en tal clase, con tal profesor, lo acabo de leer. Y entonces, lo que nosotros vamos a tratar es de acceder a nuestros códigos, a nuestra manera de registrarlo, para poderlo volver a poner en el lenguaje humano. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces ustedes tienen como unas estrategias de memoria que son muy de ustedes. Ustedes, por ejemplo, dicen, por ejemplo, asterisco. Para unas personas asterisco es súper importante. Para otros, subrayar. Para otros, signo de admiración. ¿Vale? Es decir, que nosotros vamos asignando un sistema para nosotros que esta información yo pueda darle algún tipo de significado. En ese sentido, aprender o memorizar algo dependerá del grado de sentido que tenga para mí esa información. ¿Bien? Entonces, eh, vamos a poner un ejemplo como para que sea mucho más útil. Voy a ver si lo puedo encontrar en internet. Voy a pausar un momentico la grabación y ya les comparto el ejemplo. Vale, no lo encontré así como rápido el ejemplo que quería colocarles, pero podemos hacernos, lo que quiero decirles es lo siguiente. Eh, si yo les pido a ustedes que recuerden una secuencia numérica, ¿vale? Una secuencia numérica como puede ser, por ejemplo, 1, 3, 5, 9, ¿vale? 1, 3, 5, 9, ¿vale? Esa es nuestra secuencia.
Quizás recordar secuencias numéricas aleatorias, aquí es sencillo porque solo llevamos una sola secuencia, pero cuando yo sigo dictando secuencias numéricas, ¿vale? Al azar, y les pido a ustedes que por favor no las apunten, no que traten de recordarlas, ¿listo? O inclusive que ustedes las apunten, las registren rápido, porque yo voy rápido, dando secuencias numéricas. Y luego va a llegar un momento en el que una de las secuencias no la vamos a poder registrar. ¿Mm? Y justamente nos van a preguntar por las últimas secuencias, o sea, las secuencias donde no hemos podido registrar, donde estamos atrasados, por decirlo así, ¿vale? Esta secuencia numérica, ¿tiene algún tipo de sentido para ustedes? ¿Les dice algo a ustedes? Si tuviéramos que organizarla de alguna manera para que tuviera sentido, ¿cómo lo podríamos hacer? Una historia. Ajá, ajá, exacto. Es decir, que nuestra memoria es una memoria que es susceptible de estrategias que podemos utilizar, que podemos implementar. Eso significa que yo me puedo crear un relato, ¿vale? Para recordar, ¿sí? Puedo también, por ejemplo, en este que estaba colocando aquí, si por ejemplo da la casualidad que el número de su casa es este, pues usted nunca lo va a olvidar, ¿sí? Digamos, yo vivo en la número 1359, ¿sí? Calle 13 con 59. Ah, listo. Ya, calle 13 con 59. Ok, ok, ¿vale? Claro, eso va a depender también de mi grado de experiencia. O sea, si yo tengo esa habilidad para ver lo que otro no ve, por ejemplo, yo lo voy a organizar por números primos. Yo lo voy a organizar por calles, es más fácil para mí. Yo lo voy a organizar por... Y entonces, algunos dirán, ah, pues muy fácil, profe, vea, usted llega y lo hace así y estos son los números de teléfono. No sé si a usted les ha pasado que dicen, yo no me acuerdo el número, pero páseme el teléfono que yo me acuerdo. Yo lo marco. ¿No les ha pasado? ¿Nunca? Bueno, a veces la memoria también es visoespacial a veces. Es decir, no recuerdo los números, pero si me lo ponen en la mano, puedo recordar. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decirles es, yo puedo tomar la información, ¿vale? Y el proceso de codificar esa información es un proceso que es activo. Si yo lo hago como un proceso pasivo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la probabilidad de que lo recuerde? ¿Cuánto creen? ¿Alta o baja? Si lo hacemos de manera pasiva, no activa. Es decir, yo simplemente me doy golpecitos en la cabeza. 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9. ¿Sí? No significa nada para mí, pero yo lo que voy a hacer es pura repetición. ¿La repetición sirve? Sirve. Porque aquí estamos muchos de nosotros a punta de repetición. ¿Sí? Sin embargo, lo que la investigación en memoria ha probado, ¿listo? Es que cuando nosotros hacemos el proceso de manera activa, es decir, construimos una historia que tenga sentido para nosotros, lo miramos según nuestra experiencia por lo menos primos, porque así lo puedo entender mejor. Eh, Canto la secuencia numérica, ¿sí? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, ¿no? ¿No se acuerdan? Vale, estamos construyendo algo que para nosotros tiene sentido, ¿vale? Al tener sentido, la probabilidad de que lo recordemos es más alta. De ahí entonces que si nosotros convencemos
a nosotros mismos que esta información que estoy aprendiendo, necesito que esto que está fuera de mí, ¿vale? Forme parte de mí, quiero integrarlo. Hagan de cuenta que ustedes con la memoria lo que están haciendo es un proceso de, como si fueran a comerse el mundo, literal. Un pan, ustedes se lo meten a la boca, mastican ese pan un tiempo y ese pan ya deja de ser un pan y entra a formar parte de ustedes. ¿Sí? ¿Vale? El proceso de codificación es un proceso de transformación. ¿Mm? Transformamos una información que viene en un lenguaje, puede ser el lenguaje escrito, ¿vale? En inglés, en lo que sea, ¿ok? Y lo vamos a codificar en nuestro propio lenguaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la mitosis, las fases de la mitosis. ¿Quién se acuerda de las fases de la mitosis? Sin googlearlo. Ok, muy bien, pero muy buena, digamos, memoria. ¿De qué? Entonces ahí uno se preguntaría, ¿cómo fue el proceso? ¿Vale? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue el proceso en el que se registró esa información? ¿Listo? ¿De qué puede depender que el día de hoy yo la recuerde y muchos otros no la recuerden? Por ejemplo, mi papá me enseñó una canción. ¿Mm? Y entonces decía, no, no es una canción, porque no era cantado, pero era como una historia. Entonces decía, prometo, no, no es muy bonita, ¿no? O sea, prometo meterle a Ana la telofase. Entonces, prometo, profase, meterle, metafase, a Ana, anafase, que la telofase, ¿sí? Y, mejor dicho, pregúntemela como quiera, al derecho y al revés, porque lo sé. ¿Mm? Por tanto, a veces, yo no sé si les ha pasado también, que ustedes recuerdan también emocionalmente. Es decir, cuando la información se carga emocionalmente, también la probabilidad de recuerdo es mucho mayor. Por ende, si nosotros estamos en una actividad, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio y nos vamos a recordar, hacer actividades de memoria, vamos a recordar mucho volumen de información, pero con muy poca calidad, ¿vale? Cuando estamos apurados, cuando estamos agitados, ¿bien? Pero el caso contrario es cuando nosotros queremos recordar con calidad, entonces el proceso es un proceso en cada grado más activo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mi memoria es una memoria de hábitos. ¿Listo? Por tanto, si yo tengo el parcial o tengo el examen, ese examen en el cual me importa mucho una buena nota y depende en gran medida de mi memoria, yo debería, si sé, supongamos que el examen es el lunes de 8 a 9, por poner un ejemplo, yo debería de empezar a estudiar entre 8 y 9 con un día de descanso. Es decir, el sábado entre 8 y 9, el jueves entre 8 y 9, el martes entre 8 y 9, aunque ahí no me cuadra para lunes, ¿cierto? Deberíamos es que nos cuadrara, que coincidiera. ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo al cerebro, en últimas, es, esta información la vas a necesitar de 8 a 9, esta información la vas a necesitar de 8 a 9, por tanto, cuando lleguemos el lunes de 8 a 9, yo ya la traigo. ¿Mm? Por eso es tan importante que ustedes cuando están en clase, salen en verde, ¿Mm? Pero ustedes puedan decir luego, ok, voy a revisar mis apuntes. ¿Qué cosas no me están quedando claras? Ahora que ya estoy más descansado, ahora que ya estoy sin el profesor, conmigo, estoy a nivel intrapsíquico, estoy conmigo. Entonces, ¿qué dudas me surgen? Apunto, vuelvo a ajustar. Por eso es tan importante, no, profe, vuélvame a repetir cómo fue que usted dijo. No, más bien, regístrelo como usted lo entendió y más bien dígame, profe, yo le entendí esto, ¿está bien? Sí, vale. ¿Por qué? Porque yo lo puse como yo lo entendí. Por tanto,
lo que voy a dejar en mi codificación es mi propia información, o sea, es mi propia manera de organizar la información para que tenga sentido. Entonces, yo trabajo en mi memoria de corto plazo organizando, trabajando con la información, construyo canciones, manipulo los ítems, ¿vale? ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda decodificar. Entonces, por ejemplo, este proceso de codificación, yo podría decir, vale, ¿qué tienen en común tal concepto y tal concepto? Ah, pues que estos dos conceptos pertenecen a una categoría que se llama son frutas. Entonces, voy a recordar primero, entonces cuando vaya a decodificar, voy a decir, sé que son frutas. O sé que empieza por la A. No sé qué las pasa a usted. Ustedes dicen, yo me acuerdo que eso que estoy tratando de recordar empieza por esta letra o por esta otra. Entonces, este proceso de memoria es un proceso que podemos tener distintas estrategias o formas de organización de la información, dependiendo de la calidad con la que yo organice esta información. Y por eso, digamos que aquí se los pongo, este proceso debería ser un proceso activo, no pasivo. Es decir, yo mismo organizar la manera en que voy a registrar la información. ¿Mm? Si yo tomo fotografías, tin, 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 el que está aprendiendo es mi celular. Yo luego voy a mirar mi celular y de pronto la fotografía me salió corrida. Pues la plática se perdió. O sea, necesitamos entonces un proceso activo. De ahí entonces que digamos un poco que si yo realizo acciones, es más probable que yo recuerde la información. Es decir, que si por ejemplo ahorita a continuación yo les dijera, listo, les voy a enseñar cómo se evalúa la memoria y vamos a evaluar la memoria de cada uno, es más probable que esa información quede mejor registrada porque la llevamos a la acción, a la práctica. ¿Mm? Es más probable que entonces, si yo por ejemplo me quiero aprender qué es ingreso, procesamiento y salida de la información, pues que yo haga este movimiento. ¿Sí? Entonces puede que a mí se me olvide y yo luego empiece en el parcial. ¿Cómo es que? Ah, sí, aferente. Ajá. ¿Sí? Entonces, esto activo es el hecho de que ustedes, por ejemplo, copien en su cuaderno, que ustedes rayen sus copias, ¿m? Marquen, aplaudan, digan, ¿qué es esto? No entiendo, rayen, me cae mal, ¿sí? El asunto es acción. Eso es un proceso activo de cómo hacemos que eso forme parte de nosotros. ¿M? Por eso es muy importante que nosotros no memoricemos uh, algo que no entendemos. Como que yo lo puedo repetir, ¿vale? Yo te digo, listo, pero ¿qué entendés de eso? Y vuelve y me dice la misma cosa, ¿sí? Como el concepto de digamos, de teología. Entonces, es causas, ¿vale? Poneme un ejemplo de causas. No, pero la teología son las causas. Sí, vale. ¿Qué es? Por eso es muy importante entonces darle significado para que podamos dar un paso más allá en términos de poder utilizar esa información, porque es que la memoria de largo plazo depende en gran medida del grado de utilización de esa información. ¿Sí? Esta memoria de largo plazo es una memoria que, vamos a ponerle a esto, utilidad. ¿Vale? Si yo no la veo útil, difícilmente lo voy a recordar. A mí, ¿por qué se me quedó el A ante, bajo, cabe, con, contra, de todo eso? De las, no sé si a ustedes les tocó, preposiciones. Que a uno le enseñaban el a, ante, bajo, cabe, con, contra, de. Y era un asunto de literal memoria. Y te lo preguntaban oralmente. ¿Mm? Preposiciones, todas las preposiciones. Entonces uno tenía que saber todas las preposiciones. Pero entonces, uno cuando las utiliza, uno no va a decir, ¿cómo va a escribir aquí? Entonces es an,
No, uno no hay mucha utilidad. O en funciones trigonométricas o en raíces cuadradas. A menos que yo vea la utilidad de esa información, difícilmente yo la voy a recordar a largo plazo. Exacto, exacto. O sea que realmente nosotros, esta memoria de largo plazo es una memoria que, si estamos entendiéndolo así, digamos que una clave para nosotros poder decodificar con mayor facilidad, ¿vale? Es el hecho de que cuando yo esté haciendo mi proceso de codificación de forma activa, yo también esté pensando esta información, dónde la puedo utilizar, en qué contextos la puedo aplicar, para qué me sirve. Si yo puedo contestar a eso, entonces es algo que más fácilmente recordaré. Entonces, volviendo al ejemplo de cómo convenzo yo a mi cerebro de que esta información es útil. Ah, listo. Voy a subrayarla, voy a ponerle colores, voy a ponerle mis palabras, voy a escribir sobre eso, voy a conversar con otro. No lo voy a dejar guardado ahí en el cuaderno, sino que voy a continuar pensando sobre ello. ¿Sí? Depende en gran medida de que yo realmente reconozca eso como algo útil y necesario. Entonces, por eso decimos que la identidad de una persona, ¿quién es una persona? Es una respuesta que se da con base en la información que dispone esta persona acumulada. Por tanto, si eliminamos la información de esta persona, ¿vale? ¿Qué queda? Ah, queda el proceso vital, es decir, mi corazón, mi respiración. Pero si no hay información, ¿qué idea puede surgir? Que toda idea surge con base en algún tipo de información. En ese sentido, nuestra identidad, podríamos llamarla una identidad que viene fundamentada en la acumulación de información. ¿Cuál es el proceso terapéutico en últimas? Que nos hemos identificado con algo que no somos. Por ejemplo, yo guardé en mi memoria de largo plazo, ¿sí? Me identifiqué con la idea de que tengo que ser exitoso, por poner un ejemplo. Me identifiqué con eso. Y que para ser exitoso tengo que, y ahí vienen varias restricciones. Por tanto, si no cumplo esas prescripciones, igual no soy exitoso. Uh-huh. Sí, desafortunadamente las personas tienden a identificarse con esa información que se les da, que se les brinda. Entonces, si estamos en un entorno donde todo el tiempo nos dicen que somos feos, ¿vale? ¿Qué voy a creer yo que soy feo? Como la metáfora un poco del patito feo, ¿sí? Yo puedo ser un cisne, pero creo que soy hediondo. ¿Por qué? Porque no me parezco a los patos. Soy un cisne. O el león que crece entre corderos, pero cuando se mira al espejo y se da cuenta que es un león, entonces nuestra información o la información de la que disponemos, nosotros al respecto, es un proceso activo de decodificación. Es decir, que si quedó registrado que soy feo, yo puedo decodificarlo, cambiarlo, darle otro significado, otro sentido a esa información. ¿Cómo? Ustedes van a formarse durante
unos 5 años en psicología, algunos van a seguir en posgrado, sobre eso habrá mucho. Yo simplemente diré que mi cómo es simple, no porque sea fácil, sino que es porque no quiero como desviarme del tema. ¿Mm? O sea, simplemente quiero como decir, vale, muy seguramente, si yo digo decodificar, la lógica es cómo se puede hacer. Y este proceso nuevamente es un proceso activo, en el cual yo tengo que empezar a dejar de identificarme con aquello que yo no soy. Es decir, soy el profesor, en este momento sí, pero eso no soy yo. ¿Mm? Ustedes dicen que soy buen profesor o que soy mal profesor. Bien, igual, eso no soy yo. Que mi cuerpo es bonito o es feo. Igual, mi cuerpo tampoco soy yo. La ropa que uso tampoco. Mi casa tampoco. Mi hijo tampoco. Cuando empezamos a separarnos de aquellas cosas que no somos, entonces puede emerger aquello que somos. ¿Qué somos? Ya cada uno lo encuentra, ¿vale? Tampoco vamos a hablar ahorita tampoco de eso. Pero lo que quiero decirles es, este proceso de codificación se puede hacer desde empezar a tomar conciencia de aquello que realmente somos. ¿Cómo? Separándonos de lo que nos hemos identificado. Ustedes los virtuales me están escuchando, es que suena... Sí, señor. Sí. Vale, vale. Okay. Entonces, volviendo acá, nosotros, este proceso como tal, cuando nosotros le ponemos un micrófono a nuestra memoria, normalmente lo que escuchamos es nuestra voz, ¿cierto? O sea, uno no escucha la voz ahí, escucha uno su propia voz. A menos que uno escuche una voz, yo soy hombre y escucho una voz femenina. Qué extraño. ¿Mm? Significa que estoy psicótico. Significa que estoy escuchando voces diferentes a mí. ¿Mm? Pero normalmente escuchamos nuestra propia voz y eso no significa que usted esté psicótico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestra memoria tiene un lenguaje, el lenguaje de la mente. ¿Cuál es el lenguaje de la mente? Le denominamos el mentalés, pues a nivel técnico, mentalés, pero eso no es importante ahora. El asunto es que el lenguaje de la mente funciona o se codifica sobre la base de nuestro lenguaje oral. Pero nuestro lenguaje hablado, expresivo, está desplegado, ¿vale? Está desplegado en términos de yo voy a ir a comprar café, desplegado. En el lenguaje de nuestra mente está ya no desplegado, sino que es el sujeto y el verbo. Yo, café. ¿Listo? Punto. Mucho más compacto. Nuestro lenguaje interno. Y esa memoria también funciona en la memoria, entonces decíamos memoria audioverbal, pero también tenemos la memoria visual. Nosotros como especie tenemos mejor volumen de recuerdo, o sea, nuestra memoria normalmente la mayoría de nosotros tiene muy buena memoria visual, más que audioverbal. Es decir, recordamos más fácilmente rostros, imágenes, y cuando son imágenes grotescas, o sea, sangre, algo amenazante, algo doloroso, algo que nos impacta emocionalmente, nos deja una huella cuando lo vemos, es más difícil de olvidar esa huella. De ahí que el trauma de nuestra existencia a veces sea tan difícil dejar ese drama psicológico. Es como si estuviéramos atrapados en el tiempo. Volvemos a ese trauma, volvemos a esa experiencia y sufrimos. Nos vamos atrás, años, y sufrimos lo que nos pasa atrás. Estamos sufriendo hoy lo que nos pasó hace 10 años. Algunos vamos al futuro
otros 10 años, 1 hora más, y estoy sufriendo el parcial que es a las 11, ahora, hoy. Pero en este momento no hay parcial, pero aún así lo sufro. ¿Mm? Entonces, respecto a la memoria, me gustaría es que nos quedáramos con la idea de que configura la identidad de una persona, ¿bien? Que esa memoria, bueno, hay algo que voy a sintetizar ahí, luego le agregamos otras dos cositas que también son importantes. Y esta memoria, que es una memoria de acumulación de información visual, audio, verbal, cualquiera de las dos, se codifica y se decodifica todo el tiempo. Es un proceso activo de codificación, registro y transformación continua. ¿Mm? De traer como fue codificada y traerla nuevamente a mi experiencia. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están con su pareja y empiezan a recordar la primera vez que fueron a cine. Y entonces él dice, tú ibas vestida de blanco. Y tú dices, yo no me acuerdo que te iba vestida de blanco. Y también me acuerdo que olías a que no sé qué. Y me acuerdo que, y así sucesivamente. ¿Por qué la huella de memoria es tan fuerte en una persona que está enamorada? Porque en ese momento el otro es muy importante. ¿Bien? Entonces, lo que recordamos, ¿vale? Depende en gran medida del estado emocional en que me encuentro. Y en ese sentido, cuando decodificamos, cuando vamos al pasado y traemos esa información, puede que se distorsione. De hecho, uno de los estudios más interesantes que he leído hasta el momento tiene que ver con preguntarle a personas como ustedes qué recuerdan de su infancia, qué les gustaba hacer cuando eran niños. Entonces algunos dicen, no, a mí me gustaba, no sé, jugar a los bomberos, ¿vale? Y van a preguntarle a las personas que los conocen de su infancia, a sus abuelos, a sus papás, hermanos, ¿qué le gustaba hacer? A él le gustaba jugar con muñecas, o a él le gustaba, ¿vale? O sea, es otra cosa completamente distinta. Desde entonces que la curva de memoria que se dibuja, ¿vale? Digamos, esta es la calidad de memoria y este es el tiempo de vida. Entonces, ¿qué estamos hoy? Hoy es octubre 5. Octubre 5. Si preguntamos por nuestros gustos y demás, nuestra calidad de memoria es muy alta, porque es muy reciente, ¿vale? Pero a medida que nos vamos hacia atrás, normalmente la huella decae. ¿Dónde hay huellas altas de desempeño? O sea, que pese a que estemos muy pequeños, la huella es alta, la calidad de memoria es alta en momentos claves de su vida. Ejemplo, cuando cumplí 15 años y me hicieron mis 15. Cuando conocí el mar, ¿sí? O lo contrario, cuando me abusaron, ¿sí? Es decir, esos momentos que nos marcaron, trayendo un poco acá historia, cuando decimos puntos de quiebre, esos momentos que, para bien o para mal, cambiaron nuestras trayectorias, en nuestra memoria se ven así, o sea, son huellas de memoria con una alta calidad de memoria. No olvidamos cómo venía vestido, cómo era ese hijo de tantas, ¿sí? O no olvido el olor del mar, ¿sí? El sonido de las olas, maravilloso. Puedo ir allá cuando quiera. ¿Cómo? En mi mente. Por tanto, es muy chévere que nosotros tenemos una supercomputadora. O sea, esto es una chimba. O sea, el cerebro como tal es una supercomputadora. Tenemos la imaginación para soñar otros mundos. Podemos ir a donde queramos en nuestra mente. Podemos resolver problemas, soluciones. Pero sufrimos por nuestra capacidad, sufrimos por nuestro cerebro. O sea, a veces lo queremos apagar. ¿Cómo? Alcohol, drogas, dormir mucho. Porque es que estar vivo, estar consciente, a veces es difícil. Pero ¿por qué sufrimos? Y entonces ahí viene el asunto de nuestro drama psicológico. Estamos atrapados en nuestro pasado o estamos sufriendo en nuestro futuro, pero se nos olvida lo que está pasando en este momento. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Alguien te está apuñalando en este momento?
Alguien te está empujando en este momento, te está causando dolor en este momento. No. Todo sucede dentro de nosotros. Ustedes ya conocen la historia. Yo, la luz, una imagen invertida, retina, nervios, corteza occipital. Yo estoy acá adentro. El mundo sucede dentro de ustedes. Por tanto, lo que pasa dentro de ustedes debería ser de ustedes, de nadie más. Lo que pasa fuera de ustedes no pueden controlar. Bueno. Sí. Ujú. Ajá. Sí, sí, es que, a ver, cuando nosotros hablamos de depresión o hablamos de ansiedad, cuando hablamos de trastornos como tal, gran parte de esos trastornos son casi que creados por el sujeto. ¿Creados en qué sentido? Lo que piensa, ¿sí? Pero también es importante reconocer que un porcentaje de esos trastornos, lo que yo hago, ustedes recuerdan el concepto de epigenética, recuerdan el concepto de plasticidad cerebral, ¿los recuerdan? La epigenética, ¿cómo? Exacto, eso es modificar mi genética. Yo estoy en este momento modificándola, todos ustedes la están modificando. ¿Con qué? Con la relación con el ambiente, con lo que ustedes hacen, su dieta, su estilo de vida, lo que estudian. Si lo estudian exigiéndose o sin exigirse. Todo eso lo que está haciendo es esculpiendo su genética, diciendo qué información genética es importante para la siguiente generación. Epigenética, la modificación de mis genes por el ambiente, por lo que yo hago en este ambiente, por mis acciones en este ambiente, con ustedes, con lo que me rodea. Plasticidad cerebral, la variabilidad de sinapsis que puedo tener. Es decir, yo puedo tener una ruta, ¿vale? Pero esa ruta también puede tener otra alternativa de ruta. Cambiarla, simplificarla, modificarla, quitarla y poner otra. A eso llamamos plasticidad cerebral. La educación, el acto de humanización, es decir, yo soy un animal, pero adquiero cultura y me vuelvo un hombre, ¿cierto? Gracias a la plasticidad, esa modificación de mi corteza cerebral gracias a la educación, la interacción con el otro, ¿listo? Entonces, de lo que estamos hablando es que si yo tengo todo el tiempo una información, un entorno, que me dice que no sirvo para nada, que soy una basura, que a todos mis amigos, pares, etcétera, los matan aproximadamente a los 25 años máximo. Si además de eso, ninguno de los que me rodean tiene empleo, tengo familiares en la cárcel, o sea, tengo un entorno como tal que me da, digamos, cierta retroalimentación, ¿sí? Entonces, yo podría empezar a tener una cierta forma de pensar. ¿Mm? ¿La ley qué? Ah, ok.
Ujú. Ujú. Claro, claro. De hecho, nosotros actuamos un poco inteligente cuando estamos enojados. Buscamos gente que esté enojada. Pues estamos tristes, buscamos gente que está triste. Eso es muy raro en nosotros. Porque deberíamos aplicar la teoría de, de ese papá tan bonito, que es decir, vale, ¿con quién te estás rodeando? Porque eso se te va a impregnar, ¿sí? Y nosotros elegimos con quién nos rodeamos. Yo puedo elegir no salir si todo mi entorno es un entorno negativo. Puedo simplemente decir no. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, lo que quiero decirles es, así como nosotros decidimos lo que pasa dentro de nosotros, yo no puedo decir yo soy así porque es que los que me rodeaban eran así. Yo elijo que aún pese a eso, ¿listo? Porque de lo contrario, ¿dónde quedaríamos todos? Responsabilizando a otros todo el tiempo. Y lo bonito de la vida es que no pasen las cosas como ustedes quieren que pasen. O sea, lo bonito de la vida es que nada pase como yo quiero que pase. Yo puedo controlar hasta cierta parte, pero si fuera igualito a como usted quiere que pase, ¿dónde quedaría la diferencia? ¿Dónde quedaría yo? Porque solo puedo funcionar según como tú quieras que funcione. Mi individualidad borrada completamente. De ahí que la conciencia de mi existencia, o sea, el darme cuenta de que soy una persona que tiene una acumulación de información, pero el problema está en que yo me identifique con algo que realmente no soy. Entonces, si yo me identifico con que soy feo, ¿dónde voy a terminar en un futuro? Si yo me identifico con que soy bonito, ¿dónde voy a terminar en un futuro? Si yo me identifico con que soy exitoso o no lo soy, dependerá en gran medida entonces lo que sucederá. Pero también es cierto que, volviendo a la pregunta de la depresión y la ansiedad y los desórdenes y demás, yo puedo modificar mi química corporal. Si yo les pregunto a ¿ustedes cómo quieren estar? ¿Felices o tristes? Uno quiere el mayor grado de felicidad posible, uno no quiere estar triste, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Ahora, más allá de eso, significa que las personas van a la tristeza voluntariamente. Van a la tristeza porque ganan algo. ¿Qué ganan? Normalmente las personas que están alrededor dicen, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Atención. Entonces buscamos afuera lo que está dentro de nosotros, pero ese asunto es que voy a la tristeza voluntariamente, gano algo y luego salgo de la tristeza. Mm, claro. Pero el problema es que hay momentos en los que voy a la tristeza y no puedo salir de ella. Me quedo en la tristeza y eso llamamos depresión. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos y venimos en el día. Tristeza, felicidad. Tristeza, felicidad. Pero hay personas que eligen voluntariamente quedarse en la tristeza porque ganan algo con eso. Entonces, le enseñamos a esa persona a modificar su química corporal, o esa persona a través de lo que hace cambia su química corporal para sentirse triste. O sea, mi química corporal de la tristeza es distinta a mi química corporal del amor o de la alegría o de la dicha. ¿Mm? En ese sentido, voy tanto a la locura que termino loco. ¿Sí? Voy tanto a la depresión, a la ansiedad, que termino convertido en eso que voy. Entonces, por eso decimos que la mayor parte de personas que atenderemos en un futuro, ¿vale? Son personas que se han dedicado de manera profesional, libre y espontáneamente a ir a la triste o a ir al lugar que ellos eligieron. ¿Cuál es nuestra labor?
si hemos hablado de esto un poco, es trabajar sobre darle un nuevo sentido, un nuevo significado. A través de ese cambio, ¿vale? De ese cambio, cambiamos también la química corporal. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente son uno, no son dos. No es lo que le pasa a mi mente, suerte. Yo, mi cuerpo sano, no. Son uno. Al ser uno, lo que sostenemos en nuestra mente, lo que pensamos, es nuestro. Por tanto, elegirlo es nuestro derecho y es nuestra posibilidad en la vida. Eres lo que piensas, es como eres lo que comes. ¿Vale? ¿Qué te nutre? ¿Qué te está nutriendo? ¿Qué pensamientos tienes? Ah, los indígenas de Estados Unidos, es que no me acuerdo cómo es que se llaman ellos tienen una metáfora que habla de que todos nosotros tenemos un lobo bueno y un lobo malo dentro de nosotros. Y la pregunta que hace un niño es, ¿cuál crecerá? Y la respuesta que se da es, ¿a cuál alimentarás? ¿Bien? Entonces uno dice, pues listo, muy sencillo, profe, no, me cambió la vida. Pues el asunto no es tanto ese, el asunto es que todos sabemos, ¿vale? Todos sabemos. El punto es hacerlo. Pero no hacerlo como un ejercicio práctico de tengo que perfeccionarlo, sino simplemente el hecho de que yo tome conciencia de aquello que no soy, que lo que pasa afuera no lo controlo, pero que me voy a hacer cargo de lo que pasa adentro. Y me doy cuenta entonces que mi química es amarga, es desagradable. Entonces ahí entramos con emociones feas, odio, rabia, enojo. O sea, no es que el otro haga algo que me enoja, yo me enojo. ¿Mm? O sea, el otro no tiene tal poder. O sea, él me puede gritar, me puede patear, me puede dejar las cosas tirar, pero yo soy el que me enojo. ¿Bien? Y eso nos pone en un sentido de qué tipo de información habitamos, qué tipo de información consumimos, porque de ahí vendrán nuestras ideas, los pensamientos que surgen con base en la información que tenemos y nuestras emociones. Nuestra emoción, por tanto, es digamos que lo que compartimos con los animales, ¿vale? Ellos sienten, si ustedes quieren amor incondicional, un perrito, ¿sí? Ustedes llegan, su mamá a veces los saluda, a veces no. Ustedes llegan a sus hermanos, a veces sí, a veces no. Ustedes llegan a su novio, a veces sí, a veces no. Su novio. Pero un perrito siempre, mejor dicho, usted llegó y es como si el mundo eh, pues cambiara completamente, ¿no? Entonces, se emocionan demasiado. De ahí que podamos nosotros empezar a recordar que si estamos en estoy solo y estoy sufriendo, o estoy acompañando y estoy sufriendo, pues ¿dónde estás? En términos de tu información. Estás en el pasado sufriéndolo, estás en el futuro sufriéndolo, y volver. ¿Y cómo volvemos? Respirando. Es lo único que podemos ser conscientes de la respiración. Volver, respiración. Mi atención se fue. La traigo. Bien. Entonces, volviendo acá, las funciones cognitivas son herramientas. Un martillo, ¿vale? Puede servir para construir una casa, pero también puede servir para matar a alguien. La utilidad que uno le da. Nuestras funciones cognitivas no tienen la culpa. Nosotros somos quienes tenemos que afilar las herramientas. O sea, tenemos que coger nuestras herramientas conscientemente y saberlas utilizar. ¿A qué le estás prestando atención en este momento en tu vida, por ejemplo? Tu vida debería ser lo que a más atención deberías de prestar. Ah, es que le estoy prestando demasiada atención a mi novio. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? O lo que sea, otra cosa.
No importa, no importa. El asunto es cada una de ellas, cómo me hablo a mí mismo, qué palabras uso. Si hablo demasiado, soy verborreico, tengo diarrea, o sea, hablo en exceso, se me va mi energía en el lenguaje, ¿no? Esa verborrea, yo la puedo controlar, y la puedo controlar en la medida en que dejo de identificarme con aquello que no soy. Pero más allá de todo esto que decimos aquí, nosotros vamos a aprender a evaluar cada una de estas funciones, ¿sí? Es decir, cómo evaluamos las noxias, la memoria, las praxias, que también lo hemos hablado acá, el lenguaje y todo lo demás. Pero la idea que quiero como que se queden es que son herramientas de nuestra actividad cerebral para que nosotros conozcamos el mundo. Ahora, si ese mundo que conoces es horrible, oh, ¿cómo estás usando tus herramientas? ¿Mm? ¿Ya? Fíjense que no, este no es un curso de psicoterapia, no es un curso de clínica. Ustedes van luego a ver procesos psicológicos 1, 2 y 3 y van a ver a profundidad la memoria y cada uno de los procesos que vemos acá. Yo quiero que tengan la imagen de conjunto y luego miramos la actividad del cerebro, cómo produce la memoria, la atención, ¿vale? Pero sin perder de vista lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que todo sucede dentro de mí. ¿Mm? Por tanto, mi papel como psicólogo es un poco organizar para, si está mirando para allá, mira para acá. ¿Bien? Eso lo puedo hacer haciendo esto, lo puedo hacer invitándolo, seduciéndolo, por favor, mira para acá. ¿Sí? Lo puedo hacer dependiendo de mi enfoque, más o menos directivo, con asignación de tareas, dejando migajas para que siga. Y está en esta dirección y yo le voy dejando migajas para traerlo en esta dirección. ¿Por qué? Porque sé cómo se organizan estas funciones. Porque entendemos entonces que la función se organiza en el cerebro a través de la actividad, ¿cierto? A través de lo que yo hago uso de ella. Por tanto, una déficit de atención es un cerebro que ha organizado de manera desorganizada esa atención. Lo que tenemos que hacer es organizar. ¿Mm? La memoria, problemas de memoria, igual. ¿Listo? ¿Te voy a levantar la mano? Ajá. Ujú. Claro, claro. Tenemos que tu responsabilidad es incluso ser más agradable aún. Es decir, yo sé que el entorno colombiano, caleño, es un entorno, si lo ponemos en este asunto de acá de la información que vemos, nosotros pues diríamos, hay demasiada violencia. Ahora, todos nosotros aportamos a esa violencia en más o menos grado. Lo que uno responsablemente, activamente debe buscar es que uno, siempre uno, eh, quiera, o más bien, ¿cómo quiero estar? Entonces, si yo quiero estar agradable, no estoy hablando de ni feliz, ni amoroso, ni nada de eso, simplemente ¿estado agradable o desagradable? Entonces normalmente uno parte de ahí. Quiero estar agradable. Vale. Para estar agradable, puedo
dejar pasar a la persona que se quiso meter en la cola. O sea, me cerró en el carro y se quiso meter. Vale, yo no quiero perder mi estado de agradabilidad. Y al dejarlo meter, dejarlo que pase, estoy siendo agradable con él. ¿Mm? Y a mí no me interesa si él no lo está haciendo conmigo, porque es lo que pasa dentro de mí. Ahora, al él entrar y yo ser agradable con él, seguramente algo en su vida, que ya no depende de mí, pero yo estoy aportando agradabilidad. ¿Sí? Simplemente, estoy dando agradabilidad. Eso puede traer como consecuencia que él después sea agradable con otra persona. Ve, me dejaron meter hace un momento, este se quiere meter, déjenme meter. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que uno diría, ¿mi responsabilidad cuál es? Ser agradable en la medida en que si lo que estoy haciendo me produce agrado, lo sigo haciendo. Pero si no me produce agrado dejarlo meter, pues no lo voy a meter. ¿Vale? Porque el punto soy yo. Cadena de favores. Sí, yo estaba pensando justamente en esa película mientras estaba hablando y pensaba en si ponía el ejemplo de Cadena de favores. Sí, exacto. No sé si la han visto, Cadena de favores. Si no la han visto, véanla, véanla. Es una película muy bonita. Bueno, como para ir cerrando hasta este momento, ¿qué hemos dicho? Cuando nosotros estamos vivos, lo único que sabemos es que la muerte está cercana, ¿cierto? Es decir, no podemos dar por sentado que vamos a volver a ver a nuestro paciente en una segunda sesión. Él puede estar y yo puede no estar, ¿vale? O viceversa. Por esa razón es que nosotros nos vamos a concentrar siempre en dar como lo mejor que podemos dar de nosotros. No es como, voy a hacer lo mejor la próxima vez. No, lo mejor que pudiste hacerlo lo hiciste en ese momento. Está bien ser ambicioso, codicioso, querer mejorar, sí, claro, todo el tiempo mejorar. Pero el asunto es que la bondad o los actos bondadosos, cariñosos, agradables, son actos que son normalmente muy silenciosos. Digamos que la utilización de estas herramientas cognitivas, estas que apenas estamos hablando, nos pueden llevar simplemente como a prestarle atención a las cosas que están pasando en este momento. ¿Y qué son las cosas que están pasando en este momento? Mi pasado ya pasó, yo no puedo hacer nada con eso. Mi futuro tampoco ha llegado, así que no puedo hacer nada con eso. ¿Qué está pasando en este momento? Mi atención en dónde está, en qué es lo que está pasando en este instante. Debería estar todo el tiempo centrado en mí. Ahora, ustedes se van a encontrar en la vida con ese tipo de cosas, o les van a decir, por favor, que no se te envenene el corazón, ¿no? Ojalá no cambies. Y realmente, pues, todo el tiempo, cada día que nos levantamos, pues algunos dirán, ¿cuál es como mi papel en el mundo? Mi papel en el mundo es que lo que yo voy a hacer, ¿m? Yo no sé si es correcto o incorrecto, nadie lo sabe, nadie. Pero lo único que yo sí sé es si esto que voy a hacer es beneficioso para mí y para otros. No daña a nadie con eso que voy a hacer. Ah, perfecto, lo hago. ¿Qué es correcto o incorrecto? Moral o inmoral, no importa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el asunto de esto que tenemos acá, como funciones cognitivas, nos permite a nosotros primero entender por qué nuestras historias, nuestras narrativas, mi biografía. Entonces eso nos lleva a algo que dije que iba a colocar y no coloqué, y es que nuestra memoria es una memoria que puede ser biográfica, ¿vale?
O también es una memoria eh, conceptual, ¿vale? Entonces, la memoria conceptual es aquella memoria relacionada con, ¿qué es esto? Bien, conceptos. ¿Listo? Defíname un reloj. Ah, ok, es una herramienta o es un instrumento, ¿vale? Conceptual. ¿Quién descubrió América? Conceptual. Todo ese tipo de cosas conceptuales, ¿vale? Biográfica es nuestra, mi memoria. ¿Quién soy yo? Por tanto, la memoria conceptual es una memoria que compartimos todos los seres humanos. La memoria biográfica es una memoria que en ocasiones compartiremos. ¿Cuándo? Esta es una parte de nuestra memoria biográfica, la estamos compartiendo. La clase de psicofisiología del 5 de octubre del 2021. Ah, ok. Y en ese sentido, compartimos esa memoria, ¿vale? Pero eso no significa que esta experiencia vaya a entrar a formar parte de su vida, a menos que algo de lo que yo haya dicho entre a formar parte de tu historia. O sea, tú digas, vale, voy a integrarlo, me interesa ese discurso, ¿sí? Voy a hacerlo parte de mí, que pase aquí a largo plazo, ¿vale? Entonces, importante estas dos diferencias entre tipos, digamos, de memoria. La memoria mía y la memoria de las cosas, de los otros. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Ok. Vale. Nosotros compartimos, o sea, nosotros somos la única, digamos, especie, ¿sí? Que es consciente del límite que tiene eso bajo sus pies. ¿Mm? Nosotros cuando nos dibujamos, hacemos esto, nuestro límite. Somos la única especie que somos conscientes de que hay algo que está más allá de nosotros que no podemos conocer, que no podemos saber. En cualquier escenario, en el mundo psicológico no lo podemos saber todo. En términos de la salud, se sigue debatiendo sobre si la depresión es exclusivamente orgánica, si no lo es, si es una mixtura, ¿vale? No tenemos un tope, no hay un límite, pero nosotros voluntariamente elegimos ese límite. Decimos, por ejemplo, Dios, y ese es nuestro límite. ¿Mm? Actúo así para ser bueno y ir al cielo y cosas así. Y el asunto es que el común denominador que todos tenemos y por el cual creo que la mayoría de nosotros como psicólogos estudiamos esto es porque desconocemos como nuestro manual de instrucciones, o sea, no sabemos cómo funcionamos, es como ir a la maldita sea, o sea, hago esto y a veces funciona, hago esto otro y a veces funciona, ¿sí? Como que hago esto y ¡pah! No funcionó. Entonces dele más duro, ¿no? O sea, no sé. El asunto es que desconocemos el manual de instrucciones, no sabemos cómo funciona. La psicología trata de ser una especie de manual de instrucciones. Entonces, el común denominador es que todos nosotros estamos en esta experiencia humana sabiendo que no tenemos un límite, que nuestra inteligencia nos permite ir más allá del límite, o sea, querer ir más allá de nosotros. ¿Mm? Tener un sueño, decir, uy, yo en 15 años quiero esto, ¿sí? Y quiero esto para este grupo de personas. ¿Mm? Para los que me importan quiero esto, para los otros no sé, ¿vale? Pero el asunto es que esa capacidad, esa inteligencia, este cerebro, esta actividad cortical, esa gran computadora que tenemos, se ha convertido en prácticamente nuestro sufrimiento.
el tener la existencia, la conciencia de existir como individuos separados de otros. O sea, que mi experiencia es diferente de la tuya. Esa conciencia creo que es una de las mayores fuentes de sufrimiento, que hace que no sepamos cómo manejarla, qué hacer con ella, que no sepamos, o sea, nuestra mente no trabaja para nosotros. Nosotros como que trabajamos para ella, como que va en piloto automático y nos hace sufrir. Entonces ustedes están solos ahí sufriendo. La gente dice, ya sé, voy a dejar de sufrir cuando me casen. Se casa y sufre. Voy a dejar de sufrir cuando entre a la universidad. Entra a la universidad y sigue sufriendo. Voy a dejar de sufrir cuando se muera tal persona. Se murió. Sigo sufriendo. ¿Bien? Entonces el asunto no es afuera o nunca ha estado afuera. El asunto es que desconocemos cómo trabaja nuestra vida, quiénes somos realmente. Entonces, desde mi perspectiva, porque es un poco como lo que yo he entendido de estudiar psicología, es que las personas acuden porque no saben cómo funciona, qué tienen que hacer. Y a veces funciona para unos, pero no funciona para todos. Funcionó con este paciente hacer esto, pero ¿por qué eso mismo, pese a que es el mismo diagnóstico, no funciona? ¿Mm? En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar es sobre nuestra propia existencia. Uno, es decir, si nosotros queremos hacer algo al respecto, salud, ¿vale? Si queremos hacer algo al respecto, tiene que ver con eso, con aprender a dejar de identificarnos con algo que no somos, aprender a afilar nuestras herramientas, a que nuestra mente trabaje para nosotros. O sea, que yo le diga, o sea, mis manos no están así, sino que si quiero, las uso, y si no quiero, no las uso, ¿vale? Pero para muchos de nosotros, nuestra mente a veces hasta nos pega, ¿sí? Y no es quieta, ahora no. ¿Sí? Entonces el asunto es aprender a llevar esta situación lo mejor que podamos, pero vamos a aprender a cómo hacerlo. No existe una sola vía, ¿vale? O sea, yo apenas lo estoy aprendiendo también, ¿sí? Lo importante es, creo que lo mejor que te puedo contestar en este momento a esa pregunta, que no es una pequeña pregunta, es, solo habla de aquello que sabes. De aquello que no sabes, no hables. Es decir, ¿sabes de Dios? ¿Has tenido la experiencia de Dios? Sí, sí, perfecto, habla de eso. Si no, no. Porque si no es una creencia más como para ser aceptado. Eso por poner un ejemplo, pero va para todo. A veces hablamos de algo que ni siquiera sabemos, no lo hemos experimentado, no lo conocemos. Un ejemplo, hablamos de nuestra mente como si la conociéramos. Hablamos de nuestra inteligencia como si conociéramos y yo les, pues, sabemos, hemos experimentado completamente nuestra mente. Hemos, nuestro cuerpo, por ejemplo, es lo único que podemos experimentar directamente. Muchos de nosotros, aún así, tampoco lo conocemos completamente. No sabemos si nuestro corazón está latiendo muy rápido o muy lento. No lo sabemos. ¿Vale? Entonces, trabajar sobre conocernos, la vida que existe en nosotros, es lo más importante. ¿Qué está sucediendo en mí? ¿Mm? Entonces, pienso que una de las común que hemos hecho es que creemos que afuera está la respuesta, que comprando un iPhone se resuelve, que comprando un carro se resuelve, que teniendo una novia se resuelve, ¿vale? Claro, claro. Debemos buscar estabilidad, una base sólida para poder crecer. Si tenemos una base endeble, porque nuestro cerebro tiene muy pocos años de evolución, muy pocos, es un parpadeo, está nuevo.
Entonces tenemos una máquina súper potente y apenas la estamos aprendiendo a usar. Estamos, mejor dicho, a las patadas. Por eso sufrimos. Hay que aprenderlo a usar, a conocerlo. Debo terminar aquí la clase, ¿vale? Porque tengo una reunión con Italia. Así que estén muy bien. Bueno. No, profe, gracias. Chao. Hasta luego, gracias.